Hoy nos embarcamos en un viaje para desentrañar la vida de un hombre cuya influencia fue tan vasta como su discreción. Un personaje que, a menudo relegado a la sombra de otros, fue, sin embargo, un pilar fundamental en los albores de la fe cristiana. Imagina a un pescador, con las manos curtidas por el trabajo incansable, la piel bronceada por el sol incesante de Galilea y el alma habitada por una búsqueda infatigable de algo trascendente. Él fue el primero en vislumbrar la promesa del Mesías, el pionero en compartir esa luz con su círculo más cercano y un puente insustituible que conectó a los buscadores con la verdad encarnada. Él es Andrés, el hermano de Simón Pedro, a quien podemos justamente llamar el primer evangelista. Su historia es un conmovedor testimonio de que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el fulgor de los reflectores, sino por la lealtad inquebrantable en lo cotidiano. La constancia silenciosa en el servicio y la perspicacia de unir almas sedientas con la fuente inagotable de la vida. Te invitamos a sumergirte en la profunda y silenciosa, pero inquebrantable, fe de Andrés. Si esta narrativa resuena en tu espíritu, te animamos a dejar un me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje transformador, porque estamos seguros de que Dios tiene una palabra específica para tu corazón en esta historia. Antes de que su nombre se inscribiera en los anales de la historia sagrada como apóstol y mártir, Andrés era, en esencia, un hombre del pueblo, indistinguible entre la multitud de pescadores que cada día libraban su batalla contra el viento, las corrientes y el inmenso mar de Galilea. Su linaje lo conectaba con Jonás y la fraternidad lo unía a Simón Pedro. Juntos compartían las modestas viviendas de Betsaida, una villa pesquera estratégicamente situada a las márgenes del legendario mar. Desde los albores de su infancia, Andrés se familiarizó con el implacable ritmo del oficio, el arte de tejer y lanzar redes, la habilidad de descifrar las caprichosas mareas y la paciencia de esperar en el profundo y a veces desolador silencio de las aguas, buscando el sustento diario. Era, a los ojos del mundo secular, un individuo común, sin los atributos de la nobleza o la riqueza. No obstante, una chispa particular ardía en su interior, una inquietud espiritual que le impulsaba a anhelar algo mucho más profundo y duradero que la simple subsistencia material. Lo que verdaderamente distingue a Andrés y lo eleva por encima de sus contemporáneos es una decisión extraordinaria, tomada mucho antes de que sus caminos se cruzaran con los de Jesús de Nazaret. Andrés ya se había constituido en discípulo de Juan el Bautista. Esta elección es profundamente reveladora. Juan no era una figura de la élite religiosa, ni un líder que gozara de popularidad o la aprobación de las autoridades establecidas. Era un profeta radical, cuya voz resonaba con la urgencia del arrepentimiento en el árido desierto de Judea. Un hombre cuya vestimenta de piel de camello y dieta de langostas y miel silvestre marcaban su profunda separación de las normas sociales. El hecho de que Andrés eligiera seguir a un hombre tan marginal y controvertido indica que su búsqueda trascendía la mera estabilidad o el conformismo. Él no ansiaba seguridad mundana, sino la verdad pura y sin adornos. Este detalle es crucial. Nos demuestra que Andrés no era un alma pasiva esperando un llamado divino. Ya estaba en movimiento, un buscador activo, avanzando hacia una luz cuya fuente aún desconocía. Su devoción a Juan lo preparó intrínsecamente para su encuentro con el Mesías, como si su corazón ya estuviera predispuesto y medio despierto, aguardando con ansia la voz exacta que lo despertaría por completo. Era en esencia un alma sedienta en un mundo que a menudo se contentaba con la superficialidad de las tradiciones y las apariencias.
mirada en lo más profundo de su ser. He aquí el Cordero de Dios. Esta escueta pero poderosísima declaración, proferida por su propio maestro, actuó como el catalizador de la metamorfosis más profunda y significativa en toda la existencia de Andrés. La respuesta de Andrés fue inmediata, libre de cualquier atisbo de vacilación. Al oír la impactante proclamación, no se detuvo a sopesar las implicaciones. Dejó la compañía de Juan y con una determinación inquebrantable siguió a Jesús. En ese momento seminal no se le ofrecieron garantías de éxito ni promesas de seguridad material o un futuro preestablecido. Lo que lo impulsaba era un fuego interior, una convicción tan profunda que era imposible ignorar la necesidad imperiosa de buscar la presencia de aquel hombre singular. Este encuentro inicial no se caracterizó por milagros portentosos o discursos grandilocuentes, sino por la profunda simplicidad de una mirada, una pregunta esencial y una invitación aún más directa. Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús, con una sencillez cargada de trascendencia, respondió: venid y ved. Aquellas palabras constituyeron la invitación más poderosa que Andrés había escuchado jamás. No era una oferta de poder terrenal o de estatus, sino una invitación a una comunión íntima, a caminar codo a codo, a descubrir a través de la convivencia diaria la verdadera identidad de aquel hombre que emanaba una plenitud divina. Y Andrés, sin dudar, fue. Lo que sus ojos presenciaron y su espíritu experimentó en aquella tarde quedó indeleblemente grabado en su alma. Los evangelios no detallan las palabras exactas que se pronunciaron, pero sí registran el resultado transformador. Andrés salió de aquel encuentro con la certeza absoluta de haber hallado al Mesías prometido. La magnitud de esta transformación fue tal que Andrés fue incapaz de retenerla para sí mismo. Impulsado por una urgencia incontenible, corrió presuroso en busca de su hermano Simón. Con un brillo inconfundible y radiante en los ojos, le declaró con una voz llena de asombro y alegría desbordante: «Hemos hallado al Mesías». Esta escena, aparentemente menor en el gran tapiz bíblico, marca un hito de inmensa trascendencia. Andrés se erigió como el primer evangelista de la historia. No pronunció un sermón elocuente ni erudito, pero sí tuvo la prisa sagrada de compartir aquello que había experimentado en lo más íntimo de su ser. Fue él quien condujo a Pedro hasta Jesús, sin la menor noción de que, con ese gesto humilde, estaba presentando al mundo a quien se convertiría en la roca fundamental sobre la cual la iglesia sería edificada. Andrés se transformó así, no solo en un mero seguidor, sino en un verdadero un puente vital entre Juan el Bautista y Jesús, entre Simón, Pedro y Jesús, y en un sentido más amplio, entre todos los buscadores de la verdad y la fuente misma de esa verdad. Y todo este monumental cambio comenzó con un simple paso, con la sencilla pero trascendental invitación: venid y ved, que aún hoy resuena, mostrándonos cómo su corazón, ya floreciendo, encontró su plena expresión en la presencia transformadora de Jesús. Después de la trascendental presentación de Pedro a Jesús, Andrés no exhibió ningún deseo de disputar el protagonismo. No buscó el reconocimiento por haber sido el primero en encontrar al Mesías, ni reclamó una posición destacada por haber traído a su propio hermano al camino. Su senda fue otra. Simplemente continuó caminando al lado del Maestro, con pasos firmes pero desprovistos de alarde. Este rasgo distintivo de discreción en el servicio se consolidaría como la característica más definitoria de su personalidad apostólica. Mientras otros apóstoles se veían envueltos en debates acalorados, lideraban iniciativas impulsivas o emergían en momentos de liderazgo público, Andrés permanecía en la vasta mayoría de los relatos evangélicos en un segundo plano,
observando con atención. Sin embargo, su discreción no debe confundirse jamás con ausencia o pasividad. Por el contrario, su presencia era una constante estratégica, siempre cargada de significado. Él se encontraba en los bastidores de las grandes escenas, su mirada atenta a las acciones de Jesús, su espíritu sensible a lo que otros, quizás cegados por la urgencia o la expectativa, no lograban percibir. Andrés hablaba cuando la situación lo requería, actuaba cuando la necesidad lo demandaba, pero jamás luchó por los primeros puestos. Se conformaba con ser útil, incluso si su labor permanecía invisible para la mayoría, operando como un engranaje silencioso y vital que impulsa una máquina compleja sin atraer la atención hacia sí mismo. Jesús, cuyo discernimiento trascendía las apariencias superficiales, sin duda valoraba profundamente esta cualidad. Andrés era parte integral del círculo íntimo, figurando entre los primeros 4 discípulos llamados, convirtiéndose en un testigo privilegiado de cada paso y milagro de Cristo desde el inicio. Su singular estilo de discipulado servía como un contrapunto esencial a la noción de grandeza que con frecuencia se asociaba con la figura de los apóstoles. Andrés no necesitó realizar proezas espectaculares, como caminar sobre las aguas, para ser relevante. Su verdadera magnitud residía en su capacidad para ver al otro, para escuchar con empatía y para facilitar encuentros transformadores. Era, en cierto modo, un espejo del propio Jesús, quien, poseyendo la divinidad, eligió la senda del siervo. Esta postura de servicio humilde y constante le granjeó una inquebrantable confianza. Tanto los demás discípulos como el propio Jesús sabían que podían contar con él en momentos cruciales. Su rol no era el de comandante, sino el de un elemento equilibrador, una suerte de ancla silenciosa en medio de un grupo vibrante y a menudo ruidoso, lleno de voces e intensidades diversas. En el fondo, Andrés encarnaba una verdad profunda que Jesús enseñaría repetidamente. El que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Y Andrés ya vivía esa verdad incluso antes de que la escuchara pronunciada explícitamente. El niño de los panes y los peces, en un escenario de abrumadora necesidad, donde miles de personas seguían a Jesús con hambre física y espiritual, los discípulos se vieron confrontados con un dilema aparentemente insuperable. ¿Cómo alimentar a una multitud tan vasta sin recursos visibles? La tensión flotaba en el aire. Mientras Felipe, con una mentalidad práctica pero limitada, calculaba los costos astronómicos y dudaba de cualquier viabilidad, Andrés, con su habitual serenidad y sentido práctico, avistó lo que nadie más estaba viendo. Un humilde niño que portaba consigo 5 panes de cebada y 2 pequeños peces. Una oferta a todas luces insignificante para la magnitud del problema, pero para Andrés era una posibilidad. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Al presentar ese poco a Jesús, Andrés actuó una vez más como un puente crucial, no solo entre individuos, sino entre la escasez humana y el milagro divino. En aquel momento de confusión y desesperación, su sensibilidad brilló intensamente. En medio de la aparente insolubilidad, él percibió la fe escondida en una simple canasta, y al depositar esa pequeña ofrenda en las manos de Jesús, fue testigo de cómo lo imposible se hacía realidad. La multiplicación milagrosa no provino de grandes almacenes, sino de una pequeña entrega, traída a la escena por un corazón dispuesto a intermediar. Este episodio demuestra que la mirada de Andrés estaba entrenada para la esperanza. No buscaba reflectores, buscaba oportunidades para que Dios actuara. Los griegos que querían ver a Jesús en otro momento pivotal
incertidumbre de si debía presentar a extranjeros ante el maestro, en lugar de tomar una decisión por sí solo, buscó a Andrés. Este detalle es sumamente revelador. Felipe sabía exactamente con quién hablar. Andrés, aquel que siempre sabía cuándo y cómo presentar personas a Jesús, poseía no solo sensibilidad, sino también un silencioso coraje. No era impulsivo, pero tampoco se dejaba paralizar por el miedo. Al escuchar la petición de los griegos, él y Felipe los condujeron hasta el Señor. Este simple gesto, discreto pero profético, tuvo un peso inmenso. Fue como si en ese instante el mundo gentil comenzara a abrir sus puertas para el Evangelio. Andrés se convirtió, una vez más, en un puente, pero esta vez entre naciones. Rompió la burbuja del contexto judío y ofreció un pasaje a corazones que venían de fuera, sedientos de una verdad universal. La reacción de Jesús a este encuentro, con su enigmática pero poderosa declaración: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, sugiere que este cruce cultural señalaba el amanecer de un nuevo tiempo. La participación de Andrés, aunque silenciosa y breve, encierra una profundidad sorprendente. Él no solo llevaba personas a Jesús, discernía los momentos precisos en que esto debía hacerse, incluso cuando implicaba lo inesperado, incluso cuando desafiaba barreras invisibles. El intermediador improbable se erigió repetidamente como una figura clave en las transiciones históricas, no por imposición, sino por estar siempre atento. Él comprendía que la obra de Jesús era infinitamente mayor que los límites que los hombres intentaban imponer. Por ello, cuando el mundo llamó a la puerta, fue Él quien ayudó a abrirla. Andrés nos enseña que la fe más profunda a menudo no es la que grita más alto, sino la que escucha mejor y conduce con sabia humildad. La fidelidad inquebrantable que impulsó a Andrés a cruzar fronteras y a proclamar el nombre de Jesús, sin importar los riesgos, fue la misma que, finalmente, lo condujo a su martirio. Él no buscó este final, pero tampoco lo evadió. Cuando aceptó la invitación, venid y ved, al inicio de su jornada, quizás no podía prever a dónde lo llevaría, pero con el tiempo, la verdad se hizo clara. Estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, sin reservas. Andrés estuvo presente entre los discípulos cuando Jesús resucitó. Vio las marcas de los clavos, escuchó las palabras de vida eterna de boca del Cristo vivo y sintió la inconfundible presencia del Señor. Lo que antes era una esperanza fervorosa, ahora se había transformado en una certeza inquebrantable. Lo que era fe se había convertido en una convicción ardiente que consumía todo su ser. Con esta certeza vibrando en lo más profundo de su pecho, partió para cumplir la gran comisión. Aunque las Escrituras no nos proporcionan una crónica detallada de sus viajes después de Pentecostés, los registros históricos más antiguos y las tradiciones cristianas unánimes atestiguan que Andrés no se escondió ni permaneció estático. Comprendió que la gloria de la resurrección no era el punto final, sino el poderoso impulso para una misión global sin precedentes. Se cree que Andrés llevó el Evangelio a las lejanas regiones de Asia Menor, a Grecia y posiblemente incluso hasta las estepas de la actual Rusia. Donde quiera que sus pasos lo llevaran, replicaba el patrón que lo había definido desde el principio: acercar a las personas a Jesús. Incluso en tierras lejanas a Jerusalén, incluso en territorios considerados paganos, Andrés hizo lo que siempre había hecho: observó a su alrededor, identificó a quienes estaban dispuestos a escuchar y les mostró el camino. No aspiró a ser reconocido como el fundador de grandes iglesias o el autor de epístolas influyentes. Su legado era de otra índole:
una presencia fiel y una misión continua. La ausencia de un protagonismo mediático o literario en su figura no disminuye en absoluto su impacto. Por el contrario, lo magnifica, porque lo que él plantó siguió creciendo en silencio, como semillas esparcidas por manos invisibles, pero guiadas infaliblemente por el Espíritu Santo. Su vida se transformó en un sendero bien marcado para otros, su constancia en una guía para futuras generaciones de misioneros. Él fue una chispa vital que contribuyó a incendiar el mundo con el mensaje del Evangelio. Es verdaderamente asombroso considerar que aquel hombre que inició su vida lanzando redes en el mar de Galilea terminó cruzando mares tempestuosos, culturas diversas y peligros inminentes, todo para cumplir la misión singular de anunciar el nombre de Jesús. El Cristo que él vio resucitado se convirtió en la razón misma de su existencia y eventualmente de su sacrificio final, como veremos a continuación. Andrés no persiguió una muerte gloriosa, pero su inquebrantable fidelidad lo condujo inexorablemente a ella. La misma fidelidad que impulsó a Andrés a desafiar fronteras y a proclamar el nombre de Jesús con audacia fue la que, en última instancia, lo llevó al martirio. Él no escogió este destino, pero tampoco lo rehusó. Cuando aceptó la invitación fundamental de venid y ved en los albores de su peregrinaje, quizás no pudo vislumbrar el camino de sufrimiento que se extendía ante él. Sin embargo, con el tiempo, la verdad se reveló con claridad meridiana. Estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta sus últimas consecuencias, sin importar el costo personal. Según la tradición, fue en la antigua ciudad de Patras, en Grecia, donde Andrés enfrentó su destino final. Allí, por la audacia de predicar sobre Cristo y su firme negativa a adorar a los dioses paganos del imperio, fue condenado a muerte. No obstante, la forma de ejecución elegida para él fue particularmente distinta, una cruz en forma de X. Se relata que el propio Andrés habría solicitado no ser crucificado de la misma manera que su Señor, por considerarse indigno de morir en una réplica exacta del sacrificio de Cristo. Este gesto final no solo revela una profunda humildad, sino también una reverencia inmensurable por el Salvador. Para Andrés, la cruz no representaba una derrota, sino un destino preordenado, una comunión íntima con el sufrimiento redentor de Cristo. Y así como vivió sirviendo con una discreción admirable, sin buscar nunca los reflectores, también enfrentó la muerte con una dignidad serena y una entrega silenciosa. Las crónicas sugieren que no fue clavado, sino atado a la cruz, prolongando su agonía por 2 angustiosos días, y en todo ese tiempo no profirió maldiciones, no retrocedió en su fe, no cayó en la desesperación. Al contrario, predicaba incesantemente a los transeúntes, hablaba incansablemente sobre Jesús, incluso mientras colgaba, incluso mientras la vida se le escapaba. Sus últimas palabras, según antiguos relatos, estuvieron imbuidas de alabanza y esperanza, como si viera la cruz no como un final desolador, sino como un glorioso pasaje a la eternidad. Allí culminó la jornada terrenal de un hombre que comenzó su vida lanzando redes en el mar de Galilea y terminó lanzando semillas imperecederas de fe en el corazón de pueblos distantes. Andrés no dejó grandes monumentos, no escribió libros que perduraran, ni pronunció discursos que fueran registrados textualmente, pero dejó una estela indeleble de coraje, de renuncia total y de un amor incondicional por Cristo que ha trascendido los siglos. La cruz en forma de X se transformó en su símbolo emblemático, un poderoso recordatorio de que los caminos de la fe a menudo no son rectos y que la gloria de Dios se manifiesta con frecuencia en el silencio del sacrificio.
obstante, a lo largo de los siglos, su nombre ha tendido con demasiada frecuencia a deslizarse hacia los márgenes de la memoria colectiva. No se le atribuyen cartas canónicas, no se conservan sermones elocuentes de su voz. Su rol fue, casi invariablemente, el de un puente, y los puentes, una vez atravesados, rara vez son recordados por quienes los cruzan. Sin embargo, es precisamente en esta aparente omisión donde reside la profunda potencia de su legado. ¿Y por qué recordar a Andrés puede redefinir la manera en que cada uno de nosotros concibe y transita su propia jornada de fe? Porque en Andrés no contemplamos la figura arquetípica de un héroe épico o de un líder imponente que acapara todas las miradas. En él vemos a alguien que era, en esencia, común, un hombre que escuchó atentamente, que creyó con todo su ser y que siguió con inquebrantable devoción. Un individuo que se convirtió en un instrumento divino sin la necesidad de ser el centro de atención, que sirvió sin exigir recompensas, que conectó innumerables almas a Cristo, incluso sabiendo que al hacerlo, su propio nombre podría desvanecerse en el olvido. Esta es la belleza oculta y sublime de su historia, el valor inestimable de la fidelidad discreta, desprovista de aplausos o reconocimientos. Andrés nos imparte una lección fundamental. El reino de Dios se construye y se sustenta por la labor abnegada de muchos que permanecen en los bastidores, lejos de la luz pública. La obra del Espíritu Santo es cimentada por manos que cargan pesadas responsabilidades, por ojos que perciben las necesidades ocultas y por corazones que obedecen con humildad, incluso cuando ninguna mirada humana los observa. Él fue el primero en discernir la identidad del Mesías, el pionero en la evangelización personal, el primero en creer con una fe que trascendía la necesidad de pruebas tangibles, guiado únicamente por la intuición profunda de un alma completamente despierta. Después de ese momento crucial, optó por permanecer al margen, no por una falta de importancia intrínseca, sino por una comprensión profunda de que el verdadero foco era otro, siempre Jesús y nunca Él. Recordar a Andrés es, en esencia, recuperar el valor intrínseco de lo discreto pero indispensable. Es redescubrir la dignidad profunda de un discipulado que no requiere de escenarios, de gustos virtuales o de la efímera fama. Es comprender que la verdadera grandeza no reside en ser recordado por los ojos del mundo, sino en ser fiel, leal y entregado hasta el final a los ojos de Dios, tal como lo fue Andrés. Mientras muchos corren ávidamente por aparecer, Andrés corrió incansablemente por anunciar. Mientras otros buscaban posiciones de poder y prestigio, él buscaba a las personas, a las almas sedientas. Y mientras el mundo en su vorágine tendía a olvidarlo, el cielo lo recibía con honores incalculables. Su historia no resuena con un grito estentórea, sino con un eco profundo y perdurable. Y es precisamente ese eco el que aún hoy tiene el poder de realinear nuestra propia fe, porque en última instancia la verdadera meta no es ser inolvidable a los ojos de la humanidad, sino ser fiel y digno de confianza a los ojos de Dios, a la manera de Andrés. Si te has sentido conmovido e inspirado por historias bíblicas como la de Andrés, te invitamos de todo corazón a suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún